Ahora sí, bueno, estamos en Santiago, tuvimos la delincuencia, se robaron la señal, así que nada, volvemos a lo que estábamos hablando respecto a tu paso como entrenador, hicimos la pregunta igual regalando una free bet en Vía Fortuna por tu segundo nombre, ya tenemos el comentario. Y otra pregunta que le vamos a hacer a la gente, que apenas esté el primer comentario le saque pantallazo para que después reclame su premio, es ¿cuántos títulos ganaste tú en Colo Colo? Esa es una pregunta que van a estar respondiendo ahora. Perfecto. Así que yo sé que tú ya la tienes más que presente de cuánto ganaste en Colo Colo. Así que apenas una persona ponga que la respuesta, le vamos a estar dando los premios ahí de Vía Fortuna. Buenísimo. Bueno, otra cosa que igual mucha gente nos preguntó y recalcó harto a la gente de Canarias, tu paso por San Luis. Tuviste muy joven a un Jan Menezes, un Fernando de Paul. ¿Cómo ha sido para ti hoy en día ya verlos más grandes, ya en el profesionalismo a full? Feliz por ello. La verdad que desde ya en ese entonces cuando me tocó ir a San Luis, que por lo demás fue una muy linda experiencia, acompañada también de buenos resultados. Se veía notar, digamos, que había una camada de jugadores interesantes, entre ellos el Tuto, bueno, De Paul, estaba Menezes, estaba Cris Martínez. Ah, bien. Estaba Pacheco, que hoy día juega en Cobresal también, ya hace muchos años en lateral Pacheco, derecho. el Guillermo, él es mi vecino, Pacheco. él es ¿Sí? villalemanino, sí, Mira. él es mi vecino. Estaba Césped también, que ha hecho una muy linda carrera, y habían varios jugadores jóvenes importantes que con el tiempo hicieron tremenda carrera. Bueno, destacó sin duda un poco más Jan Menezes, entonces tenía 18 años me parece Jan. El Tuto, que hoy día está en Colo Colo, estuvo en la U, que le ha ido bastante bien. Pero me pone contento, obviamente, lo que hayan logrado, digamos, estos jugadores. Obviamente uno siempre, siendo quizás el de más edad, trata siempre de ayudarle y desearles que le vaya bien. Así que tengo los mejores recuerdos, vuelvo a reiterar, con un grupo de jugadores bastante jóvenes y que hicimos también una muy linda campaña. En base a tu experiencia, igual tú que has estado con camada tú siendo ya experimentado con futbolistas jóvenes, tú estuviste por Chile y tuviste como el inicio de la generación dorada, porque tú estuviste en Chile hasta el 2007. ¿Cómo fue el proceso de ver chicos pequeños a futbolistas como Matías Fernández, Valdivia? ¿Cómo fue ver ese proceso? Bueno, no fue ya se notaba que ellos venían con otra mentalidad desde muy chico. Bueno, tuve la fortuna de jugar de esa generación dorada, primero en Colo Colo con Matías, con el Mago, con Alexis, con Arturo, con Chupete. Con Claudio Bravo también, Miguel Rifo, que también formó parte, digamos, de algunos partidos de esa selección, y ya venían con una tremenda mentalidad, digamos, ganadora, súper ganadora, y aparte tipos muy buenos para el fútbol y que entendían muy bien el fútbol. Entonces se veía que venía, digamos, esta generación acompañada de otros jugadores que sí después me tocó conocer algunos, no a todos en la selección, porque como bien tú dices, estábamos terminando nosotros ya el proceso los más grandes y venían, digamos, esta nueva generación. Me tocó compartir con Jan Bosellur, si no me equivoco también, Esteban, Charles, que lo tuve también. Entonces se veía, digamos, este recambio de gente joven, que ya ellos venían también, no sé si tú recuerdas, del Mundial, del Sub-20, entonces ya venían muy afiatados, se conocían y creo que fue una generación que nos entregó mucho. La verdad que todos vibramos, digamos, con esta linda generación, y que por los demás nos entregó estos títulos que para nosotros fueron muy importantes. Si bien ese 2010 y todo lo que fue el llamado a la selección que tuvo Bielsa, si no hubiese sido por tu lesión en el 2007, ¿tú te veías con ellos en el Mundial 2010? Porque me imagino que es igual, es una llaguita, algo que tienen en el corazón. ¿Tú piensas que hubiese sido considerado para ir al Mundial y jugar por Chile? No sé si hubiese sido considerado. Yo creo que esta selección tenía un cambio más arriba que el resto de los jugadores que habíamos estado. De hecho, creo que el único que se repite un poco de esa generación es Marcelo. Obviamente Sala, me refiero
Por lo que era Marcelo. Por lo que generaba seguramente y por lo que podía entregar dentro del camarín. O sea, un tipo muy respetado, que venía obviamente con unos pergaminos tremendos, y yo creo que eso él lo podía transmitir dentro del camarín a esta camada que era bastante joven. Y el resto, no recuerdo algún otro. Pablo Contreras me parece también que venía de la generación nuestra, pero también era más joven. El promedio de la edad, sí. Claro, que logró, digamos, seguir un poco tiempo más con esta generación. Yo no, la verdad, siendo muy honesto, no me veía tan dentro, digamos, y sabiendo un poco también la propuesta de don Marcelo, que quizá era de mucho más intensidad, muy vertical. Lo hice hasta a donde me duró y con eso me fui contento. Y en los entrenamientos, en lo que tú recuerdas, ¿quiénes eran los que más te costaba marcar jugando por Chile, tanto con los de tu generación como con los nuevos? ¿Cómo fue tu momento de tener que marcar? ¿A quién te costaba más cuando tú vivías el proceso del 2003 a 2007 y después cuando llegó esta camada de futbolistas jóvenes como el Mati, el Mago? No, a ellos. A ellos, claro, porque ellos venían en esta generación y muchas veces eran como alternativa para algunos técnicos, en este caso, que venían en ese tiempo. Me parece que era Juvenal, que estuvo también Don Nelson también en esa generación, y uno venía con más rodaje y ellos venían saliendo, y obviamente a la hora de marcarlo era tremendo. Matías, el Mago, Charles, Millar también me acuerdo que... Millar. Tiene un golazo contra España. El golazo, Alexis, y costaba mucho, la verdad que venían vuelvo a reiterar, con una mentalidad súper ganadora, con un cambio un poquito más arriba que el de lo normal nuestro del fútbol chileno, bueno, y por eso yo creo que llegaron donde llegaron, que esta generación por lo general jugaban casi todos, o si no todos, en Europa. Entonces te entrega algo, obviamente un plus importante a la hora de poder competir con otras selecciones y al nivel que lo hicieron. ¿Cómo fue compartir camarín y cancha, entrenamiento y todo lo que vivieron con la dupla Sasa? Bueno, yo con ellos alcancé la otra parte, cuando ellos ya se estaban quizás terminando el proceso de la selección, me alcancé a estar un par de veces con ellos, con Marcelo un poco más, con Iván menos, porque ya Iván era mayor obviamente, y con Marcelo tuve la posibilidad de estar un poco más en la selección junto a él. Tremendos jugadores, tremendas personas, que es lo que uno obviamente espera que de parte de ellos, de los más grandes, que te ayuden, y en ese sentido ellos te acobijaban bien, te recibían muy bien, te trataban de transmitir cosas que ellos habían vivido obviamente a nivel mundial. Entonces en ese aspecto nos encontramos con dos líderes, digamos, buenísimos en todo aspecto, y eso obviamente que uno cuando es más joven te va ayudando. Muy bien. Y bueno, fueron las leyendas, y tenemos otra pregunta para la gente por una free bet de 10.000. Vamos. Y si ponen a quién fue, tienen unos giros gratis en el casino. Entonces, la pregunta para la gente es: ¿cuántos goles tienes tú? Bueno, ¿cuántos goles tiene Calule por Chile? Y si ponen contra quién fue, tienen una bonificación. No está muy difícil la pregunta, pero no éramos de mucho. Vamos a dar unos 10 segundos, 20 segundos, o bien el primer comentario. Y bueno, tú, ¿cómo recuerdas ese momento antes que digas contra quién? ¿Cómo fue para ti vivir ese primer gol? No, fue, o sea, yo creo que fui de hacer muy pocos goles. Pero yo creo que es una de las cosas más hermosas que te puede tocar vivir como jugador, o sea, el poder convertir. Ya fuera. No, el poder convertir ya es maravilloso, imagínate. El poder convertir por tu equipo ya es lindo, pero el poder convertir por la selección es algo, la verdad, que se pone la piel de gallina, porque uno a veces vuelve atrás y es como inexplicable. No podías explicar, digamos, la sensación o todo lo que sentiste a la hora de, digamos, de anotar. Y aparte que íbamos ganando 1-0 por la selección en una clasificatoria, no fue muy lindo el gol, pero bueno, gol al fin. Terminó entrando igual. Los partidos se ganan con goles. Pero no, es una sensación súper linda. ¿Y tú, tanto en Colo-Colo como por Chile, con quiénes concentrabas? En Colo-Colo concentré el primer año que llegué con Matías, porque Matías después de ese año se va al Villarreal, Matías Fernández. ¿Ya? Después concentré
con Miguel Rifo ya prácticamente el resto del tiempo que estuvimos, porque con Miguel salimos justo el mismo año de Colo Colo, entonces con ellos dos me tocó concentrar. Y en la selección también con Miguel compartí pieza con Manolo Neira, con el Choro Navia, de la generación un poco más, más antigua. Eso fueron como los compañeros de pieza tanto en Colo Colo como en la selección. ¿Y cómo fue compartir con Matías? Ya estaba dando el paso, ya era el mejor de América. ¿Cómo fue? Siento que todos dicen que Matías era alguien como muy tranquilo, que hablaba poco. Sí, ¿Cómo era Matías en concentración? ¿Cómo era en la interna con ustedes como jugadores? Matías siempre fue de muy bajo perfil, un amor como persona, un tipo súper humilde, súper querendón. Se dejaba querer, de una humildad, vuelvo a reiterar, tremenda. Es una tremenda persona, un poco introvertido, sí, Matías, pero bueno, era su manera de ser, digamos, su carácter era de esa forma, pero en la interna trataba de obviamente estar siempre con nosotros, quizás si bien no hablaba mucho, pero se unía bastante al grupo a conversar, a escuchar, y de repente obviamente entregaba su opinión, pero en líneas generales como persona tremenda. Hablaba en la cancha, ¿no? No, en la cancha y deportivamente, si me pregunta a mí, yo siempre lo he dicho, de lo mejor que me tocó jugar como compañero. Si tú pudieras hacer un top 3, así como que tú dijeras jugadores mágicos en la cancha, que tú dijeras, o un top 5 jugadores con lo que tú digáis, no, él era totalmente distinto. O sea, Matías el 1. El 1. Sí, siempre lo he dicho, lejos. El Matías del 2006, mira que jugué con jugadores también buenísimos en Argentina, pero si me van a elegir el 1 Matías del 2006, la verdad que no, extraordinario. Lo vi hacer cosas que eran muy fuera de serie. En todo aspecto, en habilitar, en la potencia que tenía, remate, era un jugador muy, muy, muy completo. Y después, bueno, Alexis, el Mago, Miguel Rifo, por ahí irían, digamos, Chupete. ¿Tú estabas en cancha cuando Matías se Sí, con O'Higgins. Sí, estaba. ¿Cómo viste todo ese momento? Se ve que parte de la cancha y no fue tarde. Aparte que nos pilla como... Lucho Mena se la da a Matías, pero imagínate, del central un poquito antes de la mitad y empezó a driblear, y por eso digo, la potencia que tenía Matías, de hecho le tiraron un par de patadas y el tipo siguió, sí. Y cuando termina ya culminando la jugada con el picotón fue genial, ¿no? Y en la Sudamericana las cosas que hizo también, extraordinario. Una asistencia de Rabona que le da a Chupete. Ese fue contra Huachipato, la sí. Pre-Sudamericana, era un golazo, bueno, Chupete le pega y se le da un poquito al costado, pero no vuelvo a reiterar, si me van a elegir de todos los años que jugué y con todos los jugadores que jugué, yo vi Matías, el 1. Sí, ese que jugamos en el 2006 antes que se fuera. Vamos a poner ahora un poco la cosa más picante. Vamos a leer comentarios de la gente. La gente tiene unas preguntas para ti. Entonces vamos a leerlas. Las van a proyectar ahora el equipo del estudio. Vamos. Va a proyectar las preguntas. Así que por favor, si las podemos leer. Si hay alguna que es muy picante, puedes decir... Bueno, ahí vamos bien. Pasa palabra. Si nos muestran la primera, por favor. Ahí está. Es de El Coloro. Ya, mira, tenemos la pregunta de El Coloro. Vamos. Nelson Pérez de Villa Alemana. Su mejor acompañante en el medio campo, ¿fue Arturito Sangüesa o otro? Upa. Puedes dar dos para no quemarte. Tuve varios. Seguramente el con Arturo es uno de los que más recuerda a la gente, porque deportivamente nos fue bastante bien en Colo Colo, entonces le queda, digamos, a la gente más en la retina, pero sí, sin duda es uno de los compañeros más importantes que tuvo en relación al juego. Después tuve en Cobreloa también con Abdala, con Limache González, con Juan Luis González, que terminamos siendo campeón también. En Argentina con Braña,
La vuelta en Colo Colo con Charle también, me tocó compartir en la mitad. No, un par de interesantes, pero seguramente por lo conseguido y lo obtenido, digamos, con Arturo, digamos, conseguimos varios títulos y yo creo que obviamente eso queda en la rutina de la gente. Y en Argentina, así como que los volantes. En Argentina con Chapu Braña, con Rodrigo Braña, que jugamos junto en Quilmes y después jugamos junto en Estudiantes. También nos fue bastante bien. El polaco Bastilla también llegó también a Estudiantes, después hicimos una buena dupla. Esos serían, digamos, en Argentina con los que me tocó jugar. Buscaron que Marta ahí que diera uno. Por favor, pasemos a la... ya tenemos la siguiente. Ya. Ale Silva pregunta: ¿cuál es el cariñito que más recuerda haberle dado a un jugador? Mira, fíjate que yo voy a ser muy honesto, era de pegar, pero más que de ser violento, porque en el sector donde, bueno, el volante juega hay mucha fricción, mucho contacto, mucho roce, hacía más faules tácticos que violento. Tratando de cortar la jugada, ese tipo de cosas, digamos, por el sector donde jugaba, pero sí, yo creo que me excedí un poquito. Hay una jugada con Montillo en el clásico, que son cosas de segundo, porque trato de llegar a anticipar, como que logro llegar a anticipar, pero dije, si no lograba anticipar, Walter iba a girar y se iba a ir directo al arco, entonces voy como con un pie adelante, que como que agarro un poco el balón, pero voy con la otra atrás, pensando, digamos, de que me podía girar y que no llegara. Yo creo que esa jugada y esa patada fue una de las violentas que me tocó, digamos, realizar en un partido. Aparte contigo, ¿vale? Era mágico. Era picante. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, pero mientras nos proyectan la siguiente imagen, preguntan que mostremos la imagen con Marcelo Sala y qué opines. No sé si tú has visto como una imagen que hay como tuya, como pisándole la cabeza a Marcelo Sala. Sí, yo voy a aclarar esa imagen. Queremos saber realmente qué pasó con esa imagen. No, o sea, la gente todo el mundo sabe que es esa foto. Todo el mundo sabe. Esa yo debo partir diciendo que soy un tipo que admiro mucho a Marcelo y siempre lo respeté mucho. Marcelo, cuando nosotros estuvimos en Argentina, él venía de vuelta a Europa y llegó a River en el lapso que yo estuve en Argentina y se portó súper bien con nosotros. Por eso te digo que es una tremenda persona. Con nosotros digo porque habíamos un par de chilenos jugando en Argentina. No. Y siempre estuvo muy pendiente. Y siempre yo lo respeté mucho como jugador. Y esa jugada yo de verdad que no recuerdo. Y es más, yo siempre a toda la gente que le hablo, yo creo que la imagen de donde está tomado, el ángulo de donde está tomada la foto, no te reís, es verdad. No había ya en esos años. El ángulo de donde está tomada la foto, obviamente le pegué un par de patadas cuando jugamos contra él, obvio, porque éramos rival y el tipo jugaba muy bien. Pero yo creo que voy pisando como por el costado. Ah, ya. Pero la imagen está tomada como en diagonal y pareciera que es verdad que le voy pisando la cabeza, pero es cierto, yo no recuerdo haberlo pisado, digamos, de esa forma. Sí recuerdo haberle pegado un par de patadas, vuelvo a reiterar, porque el tipo jugaba bien y aparte que de jugar bien también era fuerte. Y tú le metías y él te metía también, calladito, nunca te decía nada, pero después te metía también. Pero vuelvo a reiterar, esa foto, insisto, y siempre he dicho en todos los lados donde he ido a entrevistas, que yo creo que el ángulo de la foto hace como que si le pisan la cabeza. Lo hubiese ido pisando. Bueno, está buena hacer la foto igual. En pantalla tenemos a Ale Higuera. Pregúntale, ¿de qué equipo chileno es realmente? Ahí te la dejo. Se ríe, yo sé cositas. Y eso que soy Albo. ¿Qué tanto sabrá? Mira, yo tengo un tremendo cariño por Colo Colo, obviamente, y especial por todo lo que vivimos, ¿cierto? Por todos los años que me tocó jugar en Colo Colo, acompañado también, obviamente, de muy buenos resultados, pero yo soy hincha de Cobreloa. Hincha de Cobreloa. Sí, salí ahí, tuve prácticamente 8 años en el club, tengo un tremendo cariño, obviamente, por el club y desde chico y desde que empecé a jugar me hice hincha de Cobreloa ayer. Pero vuelvo a reiterar, tremendo cariño por Colo Colo, tremenda admiración, respeto y agradecido, digamos, de todos los años que me tocó jugar en esta tremenda institución también. ¿Cómo vives tú hoy día? ¿Cómo ha vivido el tema de Cobreloa, la actualidad, el descenso, ascenso? ¿Cómo ha sido para ti el proceso de Cobreloa?
Pucha, tuvimos después de tantos años la posibilidad de haber ascendido. Cuando estuvo don Emiliano, bueno, estaba mi hijo también en el plantel, por eso lo recuerdo. Fui al partido con Ranger en Talca cuando ascendió Cobreloa. Ranger que ahora en paz descanse. Ranger que está complicadísimo. Y bueno, todos estábamos ilusionados de que ya era, digamos, la salida de la categoría, pero estuvo un año en primera y volvió rápidamente a descender. Y ahora nuevamente, bueno, el año pasado también se estuvo muy cerca. Y ahora este año se va bien, así que esperemos ya de nuevo que podamos volver a sitiar donde debe estar Cobreloa, porque es una tremenda institución y es un equipo que tiene bastante hincha a lo largo de todo Chile. Es increíble, pero Sí. donde uno va hay mucho hincha de Cobreloa. Ahí en Loino. Sí, siempre. Bueno, en la siguiente pregunta tenemos a Rodrigo Araya, que pregunta: si pudiera volver a jugar la final con Pachuca, ¿qué haría distinto para ganar? Creo que más allá de esta pregunta es como algo colectivo, algo tuyo. ¿Cómo fue esa final? Es una de las máximas penas que he tenido en el fútbol, sin duda. Haber perdido esa Sudamericana. Y de la manera que la perdimos, porque fíjate que terminamos el primer tiempo ganando 1-0 y jugando bien. Y pudiendo haber aumentado hasta un 2, un 3-0 en situaciones que tuvimos reales de ocasiones de gol. Y después en el segundo tiempo lo terminamos perdiendo por 2 contra, porque este era un equipo, Mati, tan ofensivo que nunca como que resignaba lo que era, o sea, nunca cambiaba su forma y su manera por tratar de cuidar un resultado. Todos los resultados que nosotros cuidábamos lo hacíamos a través de tener el balón, de ir hacia adelante, de atacar. Ese era el cuidado, o cuando nosotros tratábamos de defender un resultado, y esta no fue la excepción. Ahora, con el diario del lunes podría haber dicho chuta 1-0, porque Pachuca era un buen equipo. Quizá hubiese echado un poquito atrás, esperando a salir de contra. Teníamos 2 jugadores rapidísimos como era Chupete y Alessi, buscar, digamos, pero con el diario el día lunes. Pero si me queda algo, digamos, es que nunca renunciamos a lo que fuimos. Yo creo que eso es lo más importante. Siempre nuestra forma e idea de este equipo fue atacar, fue cuidar resultados a través de la posesión del balón, y ese día lo intentamos hacer y en 2 contra, porque fueron 2 contra. O sea, eso quiere decir que estábamos volcados en, digamos, contrario, buscando el otro gol en el campo contrario, y nos metieron 2 contra y terminamos perdiendo 2-1, y después ya fue imposible o más complicado poder revertirlo, pero sí, bueno, volviendo un poco a la pregunta, quizá uno ahora, vuelvo a reiterar, y si nos echábamos atrás, si hubiésemos cuidado a lo mejor el resultado siendo un poco más defensivo. Y ustedes buscan la contra. Pero claro, y nosotros buscar quizás por ahí, pero como nunca renunciamos a nuestra manera, en nuestra forma, yo creo que se perdió en la ley nuestra, ¿no? Y bueno, y tú como jugador experimentado en ese momento, ¿a quién recuerdas que tuviste como que levantar? Porque me imagino que estaban todos afectados. Me imagino, tú igual como futbolista, te dolió, te la estabas viviendo con Colo-Colo. ¿A quién viste más devastado? ¿Algo que recuerdes tú cuando terminó el partido que te haya marcado así como, sabes que no, vi a Chupete mal, a este en el hotel lo vi mal? ¿Cuál es como tu recuerdo, que al final igual es triste, que tuviste después del partido? Mira, quedamos obviamente todos mal, porque nadie se imaginaba, digamos, y de la manera que la perdimos, pero a David, me acuerdo, a dicho Enrique, lo vi bien afectado, incluso tanto en la cancha como en el camarín, que tuvimos que acercarnos un poco a él. Sin duda estábamos todos muy tristes, pero Davicho, claro, de la casa, quizás era para todos era una tremenda ilusión haber conseguido ese objetivo, pero lo vimos como bien complicado. Pero ¿sabes qué fue lo bueno de lo malo que nos sucedió? Que nosotros estábamos en playoff entonces del torneo, y no teníamos mucho tiempo para lamento. O sea, ya ese día todo ofuscado, enojado, triste, llantos. Pero sabíamos que al otro día teníamos que volver a entrenar, porque enfrentábamos a Cobreloa en playoff, en semifinal. Entonces debíamos sacudirnos rápidamente, porque si nos quedábamos en el lamento íbamos a perder. Habíamos perdido la Sudamericana, y lo más probable que también podíamos perder el campeonato, que finalmente lo terminamos ganando, salimos campeón, pero había que sacudirse ya rápido el otro día, juntarnos, hablar, muchachos, ya lamentablemente sufrimos, lo pasamos mal, pero ya hay que enfocarse en lo que viene. Como había sido a mitad de semana,
ya el fin de semana teníamos la revancha. Así que yo creo que fue ese lapso, digamos, de 3-4 días de como todos un poco obviamente triste, pero ya había que reponerse para lo que venía. Ya, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Se llama la persona que comentó Hanners, bueno, tiene un nombre de usuario medio extraño, pero la pregunta es, le preguntaría si le gusta dirigir algún equipo, sea de primera o de la misma vez. Bueno, pegado a esta pregunta, cuando te toque tocar el tema de primera vez, yo como wanderino te preguntaría también si te gustaría dirigir Wanderers en algún momento. Tremenda plaza, tremendo equipo, un equipo grande, bueno, de la quinta región, que ha tenido campeonato, que tiene muy buena cantera, que tiene un tremendo complejo, que trabaja bien, digamos, a nivel inferiores, y por eso hoy día fueron los finalistas de los campeones, perdón, de la Copa. Los campeones sub-20. Claro, de la sub-20 han sacado muchos jugadores hoy día que están jugando y siendo titulares en el primer equipo, un equipo con mucha hinchada también, no, un equipo grande, una plaza linda para poder dirigir, con mucha presión obviamente que te ejerce, digamos, la gente para poder obtener resultados. Y esa es la idea. Me ha tocado dirigir ya un tiempo en esta categoría, que es donde creo que he ido adquiriendo, he ido creciendo, adquiriendo aprendizaje también, porque el dirigir no es fácil, y ya creo que estamos preparados, si Dios quiere, para pegar un saltito ya más arriba. Y si tú pudieras elegir hoy en día, ¿a qué equipo dirigirías? Si tuvieses que elegir dos equipos. ¿Chilenos? Chilenos de primera. Mira, yo tuve la posibilidad... O primera vez también. Tuve la posibilidad de dirigir Cobreloa, nos fue bastante bien, llegamos a la final y perdí la final, y tuve otro lapso que no fue muy bueno, entonces estoy medio empatado, entonces ahí quisiera tener una revancha, y obviamente poder llegar a Colo Colo ya sería lo máximo, o sea, en primera, uno de los equipos grandes de nuestro fútbol, y para allá apuntamos, para allá estamos trabajando, obviamente, seguir creciendo, seguir aprendiendo en esta digamos, disciplina, y en este rubro que es dirigir, que vuelvo a reiterar. Pero hay que llegar obviamente con más experiencia. Entonces hoy en día podemos decir que a Calule le gustaría volver a dirigir Cobreloa como una revancha y poder llegar a finalizar su etapa como entrenador en Colo Colo. Sin ninguna duda. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Esa fue igual bien rebuscada. Darío pregunta, claramente este Albo. ¿Qué significa Colo Colo para él en su vida cotidiana? Yo creo que Colo Colo fue un tremendo paso, un equipo grande obviamente en nuestro fútbol, donde tuve la posibilidad de tener mucho cariño de la gente. Sabemos que es el equipo con más hinchada y eso no lo puede negar nadie. Y me gané, creo, un espacio por todo lo que conseguimos. Yo hoy día voy en la calle ya retirado hace prácticamente 13 años, y un poco más de Colo Colo, la gente me sigue recordando y me sigue entregando el cariño, saludando obviamente, y eso es muy lindo, y eso me dejó. Obviamente uno le entregó también cosas importantes de nuestro paso, digamos, por el club. Pero me quedo con eso, que la gente hasta el día de hoy me sigue recordando con un tremendo cariño, donde voy me saluda de buena manera, y eso creo que de alguna manera, porque también, no yo, sino que en ese lapso como equipo hicimos bien las cosas, y eso obviamente es gratificante, porque uno, más allá de lo que pueda conseguir deportivamente, al final lo que nos queda en la vida, y a todo, y en todo ámbito, es la persona, y que te saluden con ese cariño para mí es impagable. Bonito. Bueno, tenemos con Vida Fortuna otro premio. Son dos preguntas, así que van a tener dos personas la posibilidad de ganarse una Free Bet de 3.000 en Vida Fortuna. Perfecto. Y una de las preguntas es, ¿en qué año fue el último campeonato que Calule Meléndez salió campeón con Colo Colo? Y la otra, ¿en qué año fue el tetracampeonato? ¿En qué año fue que la ustedes finalización fueron? de qué año? Claro. Sí. Así que vamos a dejar ahí los comentarios para que la gente los deje. La volvemos a repetir, ¿en qué año fue el último torneo que tú saliste campeón con Colo Colo? ¿Y en qué año fue el tetracampeonato? Perfecto. Así que ahí la gente lo puede dejar y después nos manda pantallazo. Después nosotros igual tenemos la gente del equipo de Vida Fortuna para que está verificando los ganadores, y después vamos a otorgar los premios y todo. Buenísimo. Eso. Ya.
vamos a ir con la siguiente de Matías. ¿Cuál fue el rival más difícil de marcar en su carrera en Colo-Colo? ¿Alguno que tú digas, no, este me pintó la cara? O algo así. En Colo-Colo, yo creo que Walter Mostillo debe estar dentro del... Sí, sin duda. Sí, sin duda. Después Mauricio Donoso, hay un jugador que, bueno, seguramente lo deben conocer, que jugaba bastante bien. Me tocó marcarlo. Me parece que Mauro estaba en Antofagasta cuando me tocó marcarlo. Tremendo jugador también, que jugó en Colo-Colo y la U también. Y después, por lo general, siempre la Cato, la U traía jugadores vecchios, traía jugadores que por lo general son los más habilidosos del equipo contrario. Cuando uno es volante de contención, ¿quiénes son los jugadores más habilidosos? El enganche, los volantes. Entonces, claro, vino en ese tiempo Darío Conca, Walter, después vino el Pitu Díaz, Botinelli, jugadores realmente bueno, pero creo que si hacemos un top, yo creo que Walter Montillo ha sido de los que más me ha complicado. Montillo, sí, no. Buen jugador. Buen jugador. Y bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta de Benjamín. Le preguntaría algo como: ¿qué consejo le darías a los jóvenes futbolistas que sueñan con llegar a un club grande como Colo-Colo? Yo creo que lo más importante es que ellos crean y no desistan. Ves que me preguntan, a mí me tocó dar una vuelta muy larga para llegar a Colo-Colo. Imagínate, y me inicié en Colo-Colo, después tuve que ir a Magallanes, al fútbol formativo, después fui a Cobreloa, y después obviamente tuve la fortuna, gracias a Dios, llegar a un primer equipo con Cobreloa, donde me da la posibilidad de ir al extranjero, y recién a la vuelta del extranjero yo llego a Colo-Colo. Estamos hablando específicamente de llegar a Colo-Colo, pero si tuviese que entregarle un mensaje es que nunca desistan, que nunca permitan que nadie le diga que no, que muchas veces suele suceder y el chico suele ofuscarse o suele venirse abajo. Yo creo que uno tiene que creer en sus cualidades, en sus capacidades, obviamente esto acompañado de ser un tipo disciplinado, ordenado, respetuoso, trabajador, entrenar de buena manera. Yo creo que todos estos conceptos son importantes el día de mañana para poder llegar. Y si no llega en ese instante, porque muchas veces te mandan a préstamo, te toca ir, digamos, vuelvo a reiterar. Se frustran y pierden la cana del sueño. Que lo hagan, porque claro, en algún momento hay un colador en el fútbol formativo. Y en todos los equipos donde hacen así, obviamente, y cae uno. O caen dos de ese colador que van y tienen la posibilidad, y el resto muchas veces tiene que ir a otro equipo. Y en ese otro equipo saber de que obviamente tienen las capacidades y cualidades para triunfar. Sino que hay jugadores que maduramos, me incluyo, porque hay jugadores que maduramos quizá un poquito más tarde, otros que maduran antes en todos los aspectos, ya sea psicológico, futbolístico, físico, pero que obviamente luchen, digamos, por ese, o tratar de conseguir ese objetivo que fue por el que lucharon durante muchos años, digamos, de infancia. Así que ese sería, nunca desistir, siempre insistir, persistir, digamos, en que somos capaces de poder cumplir los objetivos. Y después ya si no es, bueno, el tiempo te dirá. Pero siempre yo creo que luchar es parte importante. Bueno, bonito, que consejo a los jóvenes que nunca dejen de luchar. Y bueno, tenemos mucha gente que está llegando ahora último, así que para seguir dando premios a lo último, o bien a los más rápidos, ¿dónde está hoy en día dirigiendo nuestro buen amigo Calule Meléndez? Así que quien comente dónde es entrenador hoy día Calule Meléndez, otro premio. Vamos. Que claramente nuestros amigos de Vida Fortuna, que es un sitio nuevo que llegó a Chile y nada, va a tener programas bonitos, va a tener activaciones a lo largo de Chile, vamos a estar regalando entradas. Perfecto. Así que no, se vienen cosas muy bonitas y esperamos tenerte nuevamente. Y algo que quiero preguntarte a ti: si tú pudieses elegir un siguiente invitado para acá a la cabina que presenta Vida Fortuna, ¿a quién traerías tú? Si tú tuvieras la oportunidad de estar aquí conmigo entrevistando, ¿a quién te gustaría de los futbolistas a nivel nacional, ya hayas jugado o no contigo, tener acá como invitado? Me gustaría, si yo tuviese un podcast, invitar a Matías Fernández. Matías Fernández. Sí, sin duda. Hoy día habla más. Ojo, yo lo que somos amigos, hoy día seguimos hablando, nos comunicamos por teléfono, nos saludamos. Pero hoy día ya es un Matías más, yo creo más
realizado, ya más conectado, ya más extrovertido. Hoy día tú lo ves a Matías cuando jugábamos, hablaba también, incluso hablaba muy poco o en entrevistas o conferencias, pero hoy día veo un Matías ya más maduro, seguramente ya con el tiempo que ha pasado, obviamente a él le ha servido de mucho, así que si yo tuviese un podcast me gustaría tener enfrente a Matías. Vamos a luchar por tener a Matías Fernández. Entonces, Vamos. y hablando de Matías Fernández, espero que después lo voy a subir a mi historia. Matías ahora está trabajando con Lace, igual que nosotros. ¿Verdad, po? Y tiene un video bailando. Sí, Yo te lo juro vi. que lo vi hoy día y fue como... Desconozco totalmente a este Matías Fernández, que ha sido mi ídolo, pero siempre ha sido para mí como un jugador callado, súper religioso, calladito. Entonces, para mí verlo bailando... Sí, lo vi con fue... las papitas. Sí, con las papitas bailando. Aparte que Matías hoy día tiene algunos complejos deportivos, entonces obviamente se desenvuelve ya de distintas maneras. Pero bien, no. Tenemos aquí un comentario de Joel Manuel 14. Pregúntale por la final del 2008 versus Everton. Esa final también nos dolió porque fíjate que la habíamos ganado de ida 2-0 en el Monumental y después nos trasladamos a Viña, obviamente, y perdimos 3-0 y hasta el entretiempo íbamos 0-0. O sea, Everton nos dio vuelta ese torneo en medio tiempo. En 45 minutos. En segundo tiempo. Ojo que tenía buenos jugadores. Sí. Ojo, era un buen equipo. Estaba Miralles, estaba Riveros, estaba Canillo. Todos jugadores delgados, Limache González, buenos jugadores, buenos para la pelota, de mitad para arriba y atrás eran fuertes. Era un buen equipo. Claro, te queda la espinita y la sensación de que cómo te lo dan vuelta en 45 minutos, pero... Y claro, pues nosotros teníamos un buen equipo. Igual nosotros habíamos llegado ahí medio gateando, sí, medio herido a esa final. Me acuerdo que nos ganó Ñublense 1-0 en la semi en Santiago y después fuimos a Conce con lluvia y le ganamos 2-1, pero 2 goles de Lucas Barrio, uno en el minuto 40 del segundo tiempo y el otro en el minuto 46, por ejemplo. Y aparte Entonces, que Lucas Barrio era... llegamos gateando, pero claro, igual nos dolió esa final porque la teníamos prácticamente abrochada. Sí. O sea, 2-0, 0-0 entre tiempo allá, entonces dijimos ya, no creo que haya pasado por un relajo, sino que bueno, nos hicieron los goles y quizá ahí como que retrocedimos un poco tratando, lo que te dije antes, ahora sí retrocedimos un poco tratando de cerrar. Y te terminaron haciendo 2 goles más igual, ¿me entendí? Entonces el fútbol tiene estas cosas que a veces uno cree que lo puede hacer bien de esta manera, pero resulta que quizás no era nuestra idea y lo terminamos perdiendo, digamos, no de la manera que nosotros jugábamos, ¿entendí? No, y aparte Lucas Barrio estuvo sentado en la banca Lewandowski, así que Sí. no es menor. Ah, verdad, no es porque el menor. Borussia Lewandowski era banca de Lucas al principio. Era la banca de Pero Lucas. después se dio cuenta el técnico que lo sacó a Lucas. Se dio cuenta de lo que era el polaco. Bueno, ahora le vamos a pedir al estudio que muestre un videíto de un jugador que te mandó un saludo. Upa. Yo tengo que mostrártelo yo, pero el estudio se lo va a mostrar a la gente por el tema del stream, ¿ya? Así Vamos. que te voy a mostrar el videíto. Hola a todos, bueno, les habla Ramón por acá. Primero quería mandarle un gran abrazo a esa gran persona y gran amigo como es Calule. Él sabe todo lo que me enseñó ahí cuando estuvimos en Estudiante y todo lo que aprendí con él. Y bueno, y todavía tengo la oportunidad de seguir compartiendo camarín en Colo Colo y estar cada vez que jugamos. No, solamente quería recordarle ese momento que en Mar del Plata que no nos dejaban salir a bailar y él era uno de los que pedía permiso por nosotros que teníamos 18, 19 años ahí en la pretemporada en Mar del Plata con Estudiantes. Así que les mando un gran abrazo, disfruten de un gran invitado como es Calule y te quiero mucho, Lule. Abrazo, que estén muy bien. Qué grande. Ya, nos confirmaron que se escuchó bien, así que nada. Aquí Ramón nos dice que cómo recordó cómo fue vivir el joven con Estudiantes contigo y que tú le consiguieras permiso para salir a ellos allá. ¿Cómo fue eso que no los dejaban salir? A los jóvenes, sí, pues fuimos a hacer una pretemporada a Mar del Plata con Estudiantes y bueno, primero a Gordi, yo le digo Gordi de cariño, le decíamos allá en Estudiantes de La Plata, Ramón, muy jovencito, subió él al primer equipo con 18, 17 años, si mal no recuerdo, y nos pintaba la cara, le pegábamos capa, tal, pero había que hacerlo aparte que era enganche, o sea,
Tremenda persona, jovencito, y claro, íbamos a hacer las pretemporadas y allá era súper marcado, digamos, a los jóvenes que tenían que cumplir ciertos requisitos, y el permiso para ellos era como acotado, ¿no? Y teníamos técnicos que eran drásticos en ese sentido. Bueno, hablé con el técnico, digamos, para que pudiera darle un rato permiso a los más jóvenes para que pudieran obviamente salir, porque hacíamos una pretemporada durísima del lunes a sábado y teníamos el domingo libre, entonces era el momento para que ellos también pudiesen, y fuimos y claro, me endosaron la responsabilidad. Después fui a donde ellos, les dije, ya saben qué, van a tener, pero me tienen que cumplir, obviamente no se manden ninguna cagada, porque obviamente aquí el responsable soy yo, así que accedieron a que pudiesen salir un ratito los muchachos. Ah, pero ellos ni siquiera pueden salir como el domingo a pasear. No, a pasear sí, pero querían salir un ratito salir de noche. En la noche. Ya. Entonces, Yo salía un sábado. Era vale. todo soltero, joven, entonces. Y futbolista. Pero logramos. Tenían la playa ahí mismo. Logramos que le pudiesen dar un Bueno, ahora permiso. en este momento, toda la gente que está viendo el stream saquen captura, porque yo, como Matías Apostador, ya superamos los 2000 seguidores con una cuenta que lleva súper poquito, así que vamos a estar regalando free bet de 2 lucas y también 2 lucas directamente al saldo. Así que bueno, toda la gente que nos mande la captura a mí va a tener sus 2 luquitas de regalo para haber estado hoy día contigo en el stream y todo. buenísimo. Y aparte, algunos a los que estuvieron más presentes en los comentarios, te vamos a dar un regalito aparte. Buenísimo. Y bueno, Master, para ir cerrando, ¿qué le dirías tú hoy en día al Calule pequeño? ¿Cuál sería como tu consejo? Porque imagino que viviste momentos muy difíciles. ¿Qué le dirías tú hoy en día ya experimentado, una carrera consolidada? ¿Qué le dirías tú hoy en día al Calule pequeño que anhelaba ser futbolista? Que logró ir contra todas las predicciones. Que a base de esfuerzo, sacrificio, constancia y perseverancia logró primero conseguir su sueño de poder llegar al profesionalismo. Esto acompañado, gracias a Dios, yo siempre le doy la gracia a mis viejos, que fueron un pilar fundamental en esa etapa de mi vida, porque tropecé muchas veces y ellos estuvieron ahí. Y yo creo que siempre lo recalco, porque si no hubiesen estado, quizá uno se deja estar, quizás busca, digamos, caminos más fáciles y malos, digamos, de malos hábitos. Y ellos siempre creyeron, me apoyaron y fueron fundamentales, digamos, en que yo pudiese lograr ser futbolista profesional. Y después de que a base, vuelvo a reiterar, de mucho esfuerzo y sacrificio, logramos obviamente conseguir eso, y después formar una familia, que uno tampoco lo tiene muchas veces en los planes, que ya voy a cumplir ya 30 años con mi señora, mis hijos, y lograr, digamos, perdurar en el tiempo y todos estos años también ha sido maravilloso, y de a poquito hemos ido quemando etapas, he ido consiguiendo, digamos, lo que me he planteado, quizás no todo, pero la máxima de las cosas que he soñado o he querido hacer, de a poquito lo hemos ido consiguiendo, y eso en base a, vuelvo a reiterar, a ser constante, en base a tener una idea clara, un camino claro en la cual uno quiere conseguir las cosas, y todo siempre de manera honesta, de muy buena manera, y me quedo con eso, ahora ya grande, ya casi prácticamente un tipo realizado, volver atrás un poquito y saber todo lo que tuvimos que pasar para conseguir varias cosas. Emociona un poco, porque si uno vuelve atrás vivió muchas cosas, pero eso, agradecido de la vida nada más por todo lo que me ha entregado, tanto deportivamente como cotidiano, en la parte familiar también, y creo, gracias a Dios, ser un privilegiado también. Y hablando de larga vida, el último premio para ir cerrando, quien comente rápidamente la edad aquí de nuestro maestro, también va a tener un premio de 5 luquitas en Viva Fortuna, así que... Estamos regalones, Estamos regalando hartas cositas, así que quien comente la edad de aquí del máster va a tener un premio. 54, 48, ahí cayó el primero. ¿Ah, sí? uno te tiró el tejo pasado. 54. Te tiró el tejo pasado.
Así que nada, bueno, te damos las gracias por haber estado acá. Estamos muy contentos de que tú seas nuestro segundo invitado. Esperamos ver a tenerte por acá. Y vamos a coordinar cositas para que quizás si algún día tenemos a Matías Fernández por acá, tú puedas estar acá con nosotros y entrevistar a alguien como Mati. Así que nada, nos despedimos de los chicos. Gracias a todos por estar. Al equipo que está acá con nosotros. A nuestro amigo de las páginas Alba también. Y nada, un gustazo. Muchas gracias por la Así que nos invitación. despedimos. Esperemos Chao, que haya que estén salido bien. todo bonito y que les vaya muy bien. Cuídense. Chao. Ahora llegó la hora de comer. Ya, no. Todo bueno, todo bonito. intenso. Sí, Ya, todo bonito. ahora puedes comer si quieres tranquilamente. Pasen a comer acá ustedes igual si quieren. Pasen. Pasen. Igual si quieres.